Hola, bienvenidos a este video en donde exploraremos la importancia de la hipótesis o las hipótesis en un proyecto de investigación. Lo que vamos a ver aquí es por qué se formulan las hipótesis. Un investigador no se aventura por el conocimiento para descubrir algo que no sabe. En realidad, lo que hace es que ya sabe y sabe muchísimo y encuentra que hay algo más que descubrir, algo más que saber, pero desde el conocimiento. Las hipótesis no son para resolver cosas que se ignoran, sino para comprobar cosas que se suponen a partir del conocimiento. Es siempre un supuesto. Entonces, una hipótesis, de forma muy general, es ese supuesto o esa apuesta que hace el investigador sobre algo que cree que podría ser o podría pasar. Algunas hipótesis se pueden probar en un laboratorio, otras hipótesis necesitan otro tipo de medios y también tenemos argumentos, ¿no? Un argumento que creemos que puede ser probado o demostrado o mostrado. Entonces, de manera muy general, hay dos tipos de hipótesis. Las hipótesis cuando son esta suposición o conjetura, ¿no?, que se formula para explicar un fenómeno, para resolver un problema específico, y justo que se basa en estos conocimientos previos, en observaciones que ya se tenían, en intuiciones que se dan porque el investigador conoce de lo que está hablando. Y sirven para contribuir al desarrollo de nuevo conocimiento, pero no es un enorme conocimiento, sino un paso más en esta enorme carrera del conocimiento. Entonces es una aportación. Y en otros casos, por ejemplo, en las investigaciones etnográficas, en donde la investigación es la que va a generar el conocimiento por sí misma, muchas veces no se parte de una hipótesis previa, sino que se entra en el campo de estudio, en la etnografía literalmente en el campo, y ese conocimiento es el que va generando que después haya suposiciones que puedan ser probadas. Entonces, las hipótesis tienen características que es importante considerar para poderlas formular. Y entonces, que sean efectivas. Estas características son, en primer lugar, las hipótesis tienen que ser claras y precisas. Se tienen que entender fácilmente y debe evitarse cualquier tipo de ambigüedad. Deben de poder ser verificables, es decir, pueden ser comprobadas o refutadas, ya sea mediante la observación, la experimentación o la argumentación. Y además, siempre deben de estar relacionadas con el problema de investigación. El problema de investigación es el que marca la posibilidad de un supuesto o de otro supuesto. Y ese supuesto que se elige para avanzar es el que va a marcar la línea de la investigación, por dónde va a ir la investigación. Y por último, deben de ser consistentes con los conocimientos que ya existen. Es decir, no se sale a descubrir lo que no se sabe. Se sale a probar lo que se sabe y se quiere comprobar que efectivamente así es en ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros. Bueno, las funciones de la hipótesis tiene varias funciones y es muy importante saber para qué sirve una hipótesis. Entonces, las hipótesis en realidad no salen de la nada y tampoco son para probar cosas de las que no sabemos. Al contrario, se sabe un montón. Entonces, por ejemplo, cuando Phileas Fogg, que tenía una deuda enorme y no tenía dinero para pagar, hizo una apuesta que equivalía exactamente a la deuda que tenía, y su apuesta fue que podía darle la vuelta al mundo en 80 días. Si él tenía razón, obtenía el dinero para pagar la deuda y además ganaba tiempo. Eran las dos cosas que necesitaba. Entonces tenía que emprender un viaje, pero ese viaje, que conocía muy bien por la geografía, fue lo que hizo posible que hiciera esa apuesta de la vuelta al mundo en 80 días. No lo había hecho, no sabía que se podía, sin embargo sí tenía un montón de conocimiento que le decía que era posible, es decir, sabía que podía llegar a una ciudad y avanzar a otra ciudad porque estaban conectadas por un tren, o que en otro lugar iba a poder avanzar subido en un elefante, pero era posible. Entonces, esta apuesta está basada
en un conocimiento previo profundo que permite hacer la predicción. Y entonces las funciones de la hipótesis son, en primer lugar, guiar la investigación, porque dan la dirección y el enfoque y sabe lo que se puede recopilar y cómo se debe de hacer. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Fogg, sabía qué debía de llevar en el equipaje y cómo debía de llevarlo, porque sabía que iba a tener que caminar, subir a un barco, subir a un tren, subirse a un elefante, ¿no? Entonces, le daba como una guía muy clara de cómo tenía que hacerlo y cuánto tenía que tardarse en cada lugar. Servía para hacer predicciones, que justamente es la predicción que él hace, porque sabe que el mundo en su época está conectado de manera que era posible hacer una vuelta en 80 días. Le permite interpretar los resultados, saber si fue posible o no fue posible. Cuando él finalmente llega, cree que había perdido, pero se equivocó por el cambio de horario y entonces en realidad sí logró la apuesta, o sea, es decir, sí pudo comprobar su hipótesis y pagar su deuda. Y contribuyen además al desarrollo de investigación. No importa si la hipótesis resulta ser afirmativa o si la hipótesis es refutada. En el caso de que todo nos lleve a comprobar que ese supuesto que habíamos formulado era correcta nuestra predicción, entonces ya tenemos ese pequeño conocimiento. Pero si la hipótesis es refutada, también tenemos conocimiento, es decir, sabemos que algo no es, o al menos por la forma en la que fue explorado, no es. Y entonces deja una puerta abierta que puede conectarse con otro investigador o en una investigación posterior. Entonces, en conclusión, como hemos visto, las hipótesis no solo son suposiciones, sino que son esta brújula que el investigador necesita llevar en su camino hacia el conocimiento. Las hipótesis son herramientas que permiten avanzar en la comprensión de los fenómenos, de los hechos, dan dirección, facilitan la interpretación de los resultados. Entonces ahora vamos a seguir explorando para formular hipótesis sólidas para avanzar en la investigación.